Qué buenas noticias, ¿verdad? La casa del Señor siempre es la casa de las buenas noticias. Aquí no hay malas noticias. El Señor siempre cumple lo que promete. Y Él es el que ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Contigo estaré en todo momento. Y esa es la verdad que nos puede sostener, agarrándonos al Señor que cumple sus promesas. Y es una bendición. Bueno, el domingo pasado el pastor nos estaba dando la mesa del Señor, la Santa Cena, y mientras estábamos tomando el pan y el vino, me recordó de la historia de Jesús con la alimentación de los 5,000 personas, 5,000 varones, dice la Escritura. Y es un texto que está no solamente en el Evangelio de Marcos, sino también en el de Mateo, en Lucas y en Juan. En todos los evangelios está la historia de los 5,000 que comieron. Pero cuando entramos en la historia de verdad, resulta que no eran 5,000. En el Evangelio de Marcos se nos dice que 5,000 hombres. Pero si vamos al Evangelio de Juan, la misma historia, en Juan en el capítulo 6, se nos dice no que había 5,000 hombres, sino que había 5,000 varones sin contar mujeres y niños. Es decir, había más gente, no eran solamente 5,000, eran 5,000 y si la mitad de ellos iba con su esposa, no digo todo, pero la mitad iba con su esposa, eran 2,500 más, ¿no? Entonces ya estamos hablando de 7,500 personas. Pero normalmente la familia en Israel no era de un niño como ahora, eran de varios. Así que, aunque fuese nada más que uno cada uno de cada mujer, pues imagínense, era otros 2,500. Mucho más de 7,000. Más de 7,500. Lo que estoy tratando de decir es que lo que el Señor hizo es algo sorprendente. Porque no tenían que comer. Vamos a leer la historia en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, en el capítulo 6, desde el verso 30. Dice así el texto. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, venid conmigo aparte vosotros solos a un lugar tranquilo y descansad un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos los vieron salir, los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Dadle vosotros mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría como un año de trabajo. El texto original dice 200 denarios, que era el salario de un peón, ¿no? 200 denarios. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tenéis? Preguntó. Id y ved. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Entonces mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo, después partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartieron los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron como 5,000 varones. Pero eso no lo dice aquí. Lo de los varones lo dice en el Evangelio de Juan, que dice que eran 5,000 hombres más las mujeres y niños. Había mucha más gente. Entonces,
esta historia nos está llamando la atención. A mí me llamó la atención precisamente porque es el momento en que el Señor va a dar de comer a la multitud. Y Él le quiere dar de comer, pero no tienen nada más que 5 panes y 2 peces, o 2 pescados. ¿Qué pasa? Que el Señor le desafía a sus discípulos y dice, dadle vosotros. En el Evangelio de Juan se nos dice, no dice 5 panes y 2 pescados, sino que nos dice Juan, que le gustaba ser más exacto, pues Juan dice que había 5 panes de cebada. 5 panes de cebada. ¿Y por qué menciona Juan eso de los 5 panes de cebada? Sencillamente porque Juan siempre tiene detrás una historia teológica y nos hace recordar a los que entendían de panes y de pan de cebada. No era pan de cebada, era el pan corriente para los trabajadores. El pan exquisito era de harina, de trigo y flor de harina y todas esas cosas. Pero Juan está mencionando la cebada, los 5 panes de cebada, con un propósito. Y los que conocían el Antiguo Testamento saben que en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 24, dice que el profeta Eliseo tenía una escuela de profetas y que vinieron un montón de discípulos o hijos de profetas le llaman, y que estaban con él, y era una época en que había hambruna, había mucha hambre y se pasaba necesidad, malas cosechas seguidas. Entonces alguien que había hecho promesas se acercó hasta allí y le llevó panes al profeta, y espigas, panes hechos y espigas de tostadas. Bueno, pero claro, cuando viene, le trae, le da la gracia, me imagino, dice la Escritura que eran panes de cebada, no era pan de bueno de harina, de trigo, pero eran panes de cebada que servían para alimentarse. Y el profeta le dice a su siervo, a su criado, dales de comer a los jóvenes. Pero ese hombre se mosquea, se enfada. ¿Con esto voy a dar de comer a 100? Porque eran 100 los discípulos, los hijos de los profetas que habían allí. Entonces el profeta le dice, dales de comer, porque así dice el Señor, todos comerán y sobrará. Bueno, pues empezaron a repartir y parece como que las tortas de pan se multiplicaban y comieron. Por eso Juan, cuando lo menciona, hace el detallito ese de, eran panes de cebada. Normalmente los panes de cebada eran unas tortitas, unas tortas de pan pequeño, y decían que, si lo ven, algunos autores dicen que era lo que un hombre comía en su almuerzo principal, 5 tortas de pan. Normalmente la costumbre es cogían un trozo de pan y metían como si fuera una cuchara y sacaban de la olla y comían así. Entonces, con 5 panes de cebada, tenía que darle de comer a 5,000 varones, más quizás 2,500 mujeres, más otros 2,500 niños. Y el Señor le dice, dale vosotros. Está tratándonos de contarnos una historia. El texto está diciendo, oye, igual que en tiempos pasados, Dios es proveedor. El Señor no se queda corto. Y le dice, y nos está diciendo a nosotros, reparte, dalo, reparte. Bueno, el texto es muy importante. Dadle vosotros de comer. También los discípulos, ni con 200 denarios, es el salario de un año de trabajo. En el Evangelio de Juan dice que era de 8 meses de trabajo. Bueno, que como Juan seguramente era de familia rica y tenía empresa, pues a lo mejor para él 200 denarios era para 8 meses. Pero para la gente del pueblo vulgar, esa gente, era el salario de todo un año. Y el Señor le dice, darles de comer. ¿Te imaginas? Y el texto no lo dice bien claro.
Darle vosotros de comer, eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Y, Señor, estás pidiendo algo exagerado. Te vas a un extremo. Pero el Señor tenía en mente lo que había pasado con el profeta Eliseo. Y él sabía que Dios es el Dios que puede hacer aquellas cosas que ni siquiera podemos soñar ni imaginar lo que Él puede hacer con algo pequeño. Con 5 panes de cebada para comer una persona, pudo darle de comer a más de 7.500 personas si no contamos los niños. ¿Se dan cuenta? Nuestro Dios es Dios proveedor. ¿Verdad, hermana? El Señor es el que provee. Ahora bien, tenemos que entender todo el propósito, porque cuando el pastor el domingo pasado nos daba la mesa del Señor y participábamos, hay algo que en el texto se menciona, que está también en los demás evangelios. Dice el texto así: Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, los bendijo, después partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los repartieran a la gente. Y también repartió los 2 pescados entre todos. Hay una cosa que yo aprendí cuando estaba de estudiante en el seminario en Alemania. Ya me enteraba yo en el inglés de todo. Así que vino un predicador inglés, que no le puedo decir que recuerde el nombre, pero sí recuerdo de lo que predicó. Y hace ya mucho tiempo. Pero él habló y usó la historia del Cantar de los Cantares y lo comunicó relacionándolo con el fruto del Espíritu y con el Señor. Fue algo impresionante. Yo nunca había escuchado esa gente que sabe tanto de la palabra y me llegó muy profundo. Algo que se me grabó a fuego, aunque recuerdo el tema, lo que se me grabó a fuego fue que dijo algo que me chocó al principio. Él dijo, el sufrimiento es parte integrante de la vida del Espíritu. Se lo repito, el sufrimiento es una parte integrante de vivir la vida en el Espíritu. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Que hay que sufrir? No, que es parte integrante. No podemos pensar que vamos a vivir la vida en el poder del Espíritu Santo y a mí no me va a pasar nada. El sufrimiento es una parte más integrante de la vida del Espíritu. Queremos tener la vida llena del Espíritu, pero no quiero padecer nada. No. El Señor está diciendo, tienes que entender esto. Recuerdan que el domingo nos habló el hermano Rubén sobre el sufrimiento. Pues no voy a añadirlo a su sermón, pero sí recordarles, el sufrimiento es una parte integrante de la vida en el Espíritu. Y tengo que reconocer que no es tan agradable. Y si no, nos engañamos a nosotros mismos. No. Vivir en el Espíritu es fantástico, pero padecer no es nada agradable. Y no es algo que podamos tomarnos a broma. Cuesta. La tensión de que si llega el dinero, si no llega, si vamos a poder comprar la casa. No, es una tensión, es una manera que estresa. Pero uno tiene que seguir manteniéndose en el Espíritu y decir, Dios, yo sigo creyendo en ti. Tú eres el que promete, tú eres el que cumple. Y en este párrafo dice así, el verso 40 del capítulo 6 de Marcos. Así que se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Y para mí eso es una manera o una forma en la que el Señor nos está dando instrucciones de cómo nosotros, la iglesia, tenemos que dar el pan de vida a otros.
Es verdad que muchas veces soñamos con mega iglesias y hemos oído de iglesias enormes con muchísima gente, pero allí, en una iglesia con tanta gente, no es fácil desarrollar comunión, intimidad y relación. Ahora bien, el Señor dijo que se sienten de 50, de 100. Esa es la manera que el Señor estableció para el desarrollo de darle de comer al pueblo. Así que el pastor y estamos trabajando para que tengamos un buen edificio, gloria a Dios por ello. Pero imagínense si en lugar de tener un lugar nada más, tuviésemos suficientes lugares en el pueblo de Alaurín para poder dar de comer a todos el pan de vida. Haciendo cálculos, yo hice cuentas y creo que sí, bueno, Alaurín de la Torre está casi a punto de convertirse en ciudad, porque en España los pueblos pasan de ser pueblo a ciudad con 400, con 40.000 o con 45.000, y en algunos sitios con 50.000. Pero Alaurín está cerca de alcanzar ese número de habitantes. Así que para 45.000 habitantes en grupos de 100 necesitaríamos 450 iglesias locales en el pueblo para poder alcanzar a todo el pueblo. No hace falta tener 450, hablando de grupos de 100, pero si tuviéramos 900 iglesias serían grupos de 50. No está mal, ¿verdad? Que tuviéramos 900 congregaciones en el pueblo. Si sabemos mantener la unidad en el espíritu, claro. El problema con algunas iglesias es que no se relacionan con las otras. Pero el plan de Dios es que nosotros podamos dar de comer a todo este pueblo el pan de vida. Y para eso tenemos que hacerlo en grupos pequeños. Y los grupos, algunos días, pastor, algún día esos grupos y esas casas que están empezando a desarrollarse van a convertirse también en grupos de iglesia. Es el propósito de Dios. Por eso nos decía en el libro de Hechos, se reunían en las casas y en el templo. Mientras podamos tener templo, debemos de tener templo, pero sin dejar las reuniones en las casas. Bueno, pues el Señor les da a sus discípulos y los dice, acomodaron en grupos de 100 y de 50. Claro que si hay 50 varones, más la mitad tenga esposa o novias, ya tenemos 75 y si tienen niños, tenemos una iglesia que pasa de los 100. Y si tenemos una iglesia con 100 varones, si la mitad está casado, y entonces tendremos una iglesia no de 100, sino de 200 o de cerca de 300 personas, sin contar niños. Bueno, ese es el plan de Dios. Pero hay algo más importante en todo esto. Y es que el Señor les dijo que se agrupen de 100 y de 50. Y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Y también repartió los 2 pescados entre todos. Hay un principio que tenemos que entender. Todo lo que el Señor toma, dice, y tomó los 5 panes. Todo lo que el Señor toma, el Señor dice que mirando al cielo lo bendijo. Entonces, cuando el Señor toma algo, lo bendice. Pero después de haberlo bendecido, lo partió, lo quebrantó y después lo repartió. La manera en que Dios quiere trabajar en su iglesia es tomar nuestras vidas, porque no fuiste tú el que le diste tu vida al Señor, el Señor fue el que te buscó y te sacó de donde estabas. Nos toma y entonces nos bendice. Y muchas veces seguimos diciendo, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Sí, pero Él, si te bendice, tienes que recordar que el sufrimiento es parte integrante de la vida del Espíritu. Y si el Señor te bendice, después de eso, de haberte bendecido, te quebranta, te parte, te hace cachitos.
Porque no podemos entrar en el reino con las viejas vestiduras. No podemos entrar en el reino con la vieja naturaleza. Y Él, todo el proceso que está haciendo es acabar con el viejo hombre en nosotros. Así que Él toma, bendice y rompe y quebranta. Pero ¿para qué nos quebranta el Señor? Él toma, Él bendice, Él rompe o quebranta para repartir a otros. Entonces, tenemos que aprender una cosa como discípulos. El Señor toma, el Señor bendice, el Señor rompe y el Señor reparte. Si no, no estamos viviendo esa vida que es parte, esa parte de la vida cristiana que es el quebrantamiento. El sufrimiento es parte integrante de la vida del Espíritu. Y si nunca te pasa nada, y si estás muy cómodo en tu vida, entonces a lo mejor tienes que preguntarse, Señor, ¿todo me va bien? ¿Es que no te preocupas por mí? Sí, claro. Y te estoy bendiciendo porque después te voy a hacer cachitos. Y cuando te rompa, después te reparto. Y el Señor está en esa tarea de trabajar en nuestro interior, de bendecirnos para después quebrantarnos, para después repartirnos. Esta gente, al día siguiente, cuando vieron que el Señor estaba en otro lado, fueron a buscarlo para hacerlo rey. Fíjense, querían hacerlo rey y el Señor dice, me buscáis por los panes. Y entonces se molestan y le dice, oye, ¿quién eres tú? Nuestros padres comieron pan del cielo. ¿No? ¿Qué señales haces para decir que te sigamos y no quiere que te hagamos rey? No os dio Moisés el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y el Señor está tratando de enseñarles algo, que hay que comer de su pan. Miren, al hablar de que Él era el pan, llega el momento, unos capítulos más adelante de Marcos y de Juan y de todos los evangelios, en la que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió. Dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y esta copa que les dio al finalizar la cena, les da una copa, tomad esta copa. Es mi sangre que por vosotros es derramada. O sea, el Señor no te va a pedir algo que no esté dispuesto de haberlo hecho por ti primero. Y si el quebrantamiento y si el dolor y el sufrimiento es parte integrante de la vida del Espíritu, tendríamos que empezar a aceptar que esa es una realidad también para nosotros. Porque nuestro Señor fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. No lo estimamos, dice el profeta Isaías. ¿Qué significa esto? Significa sencillamente que el Señor tiene un plan, un proyecto contigo y conmigo. Y es que nosotros, desarrollando la vida de Jesús en nuestro interior, podamos no solamente ser tomados por Él, le pertenecemos, no solamente bendecidos por Él, sino también que Él permite el quebrantamiento en tu vida. Y cuando te va mal, o cuando tienes enfermedad, o cuando hay problemas en casa, eso no significa que el Señor ya no te quiere, o que el Señor ya no te bendice. Significa sencillamente que estás pasando por una etapa en la que el sufrimiento va a trabajar en tu interior. Hay sufrimientos que no debemos de aceptar, entiéndanme. Pero que nos extrañe que somos seguidores de aquel que fue crucificado. No te puedes extrañar que a ti te persiguen. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Pero si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿No dijo eso el Señor? Entonces tenemos que aceptar que el sufrimiento es una parte más de la vida en el Espíritu, pero al mismo tiempo tenemos que empezar a aceptar, Señor, si tú crees que tienes que quebrantarme, me quiero parecer a ti. Y Él
Dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ustedes saben que somos lo que comemos. Si comemos basura, nuestro cuerpo está hecho polvo. Y si comemos comida saludable, nuestro cuerpo está fuerte. Si somos lo que comemos y tú comes de la vida del Señor, si el Señor es tu pan de vida, estarás fuerte. Pero recuerda que Él fue quebrantado y tú también tienes que ser quebrantado. Y yo también tengo que ser quebrantado. Porque tengo que parecerme a mi Señor, ¿no? Y Él te da su fuerza, Él te da su aliento para soportar. Es verdad que a nadie le gusta el quebrantamiento, a nadie le gusta el padecimiento. Bueno, el Señor tampoco. Le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. No es que Él tuviera deleite en beber la amargura. No, pero también dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando nosotros aprendemos esa lección, que el Señor lo que toma lo bendice y lo que bendice Él lo rompe y lo que Él rompe lo reparte. Entonces está usándome para que otros se alimenten. ¿De qué? De lo que yo soy. Porque soy una parte de ese trozo de pan. Sí, es verdad que a lo mejor somos simplemente pan de cebada, pero no importa. Porque Él puede partirnos y repartirnos. Y cuando nos reparte, resulta que nuestras vidas están tocando otras vidas. Y que cuando le compartes algo de la palabra de Dios a otros, el Señor está tomando de lo que te dio y lo partió y lo repartió. Ahora, si nosotros nos mantenemos enteros, no quiero el quebranto, no quiero padecer, no quiero el sufrimiento, no quiero esa supuesta vida superior en el espíritu si me voy a estar lleno de dolores y de conflictos. No, para un momento. Él te está llamando a ser su discípulo. Bástele al discípulo ser como su maestro. No te va a pedir que vayas a una cruz, aunque todos los días tienes que aceptar la cruz y tomarla y caminar. No la de Él, la tuya. Toma tu cruz y sígueme. El Señor está diciéndonos, oye, es que el proceso empezó cuando te tomé y no se acabó cuando te bendije. El proceso fue tomarte, bendecirte y ahora quebrantarte para repartirte. Y el Señor le dio a todos sus discípulos comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, es por vosotros, haced esto en memoria de mí. Y no es simplemente comernos un trocito de pan, del pan que todos comemos, o beber de la misma copa, aunque en copitas chicas. No, es tomar del Señor y aceptar el quebrantamiento para que otros puedan recibir la bendición. Y esto, amados, es el propósito del Señor para tu vida y para la mía. Madurar. Porque no hay nada que nos haga madurar más que cuando pasamos por tribulaciones y vemos cómo después la mano del Señor nos ayudó. No hay nada como poder contar el testimonio. Estábamos súper apurados, pero Dios proveyó hasta los 400 euros que faltaban. Entiéndanme, el Señor es el que hace la obra. Pero como el viejo hombre ha muerto, pero sigue sobre nosotros, pues a veces quiere controlarnos. Me explico, los romanos en una de las batallas hicieron algo muy curioso. En la época del Imperio Romano, se llama las Orcas Caudinas. Pusieron a todo el ejército que habían vencido en fila. Y ese ejército que estaban vencidos, lo pusieron en fila y fueron matando a uno. A este no, a este sí, a este no, a este sí, a este no, a este sí. Fueron matando uno sí, uno no, todos temblando a ver si me toca a mí o no me toca. Y mataron un montón. La mitad del ejército lo degollaron. Pero no quedó así. A la otra mitad cogieron con alambre y le colocaban el muerto a la espalda. Y no se lo podía quitar y nadie se lo podía quitar. Y ese cadáver que llevaban a la espalda olía.
pero después no solamente olía, sino que tenía gusanos y se iba pudriendo. Y era imposible quitárselo porque se lo habían puesto por detrás. Y nadie se atrevía a tocarlos. Y claro, ¿saben lo que ocurría? Que conforme se iba pudriendo y cada vez se iba rompiendo y descolgando, se iba quedando con menos partes del cadáver atrás. Pero el cadáver seguía ahí. Y sobre todo, algo que ocurría, incluso cuando conseguían quitárselo todo, porque ya eso era pudredumbre y se iba rompiendo y cayendo, había algo que no se podían quitar de encima. Era el olor. Olor a muerte. Y Pablo habla de que nosotros pues llevamos por todas partes el olor de Cristo. Para los que se pierden es olor de muerte para muerte, pero para los que se salvan es olor de vida. Lo cual significa que si el Señor me quebranta, puede ocurrir en mí lo que ocurrió con aquella mujer que en Betania entró a la casa del fariseo, que le llamaban el leproso. Y ella entró y rompió el vaso de alabastro y le echó el perfume sobre sus cabellos. Y todos empezaron a quejarse, dice el Evangelio de Juan, y protestaron porque eso se podía haber vendido por 300 denarios. 300 denarios era más del sueldo de un año entero, de 2 años o sí. Y ahora resulta que, y el Señor termina diciendo, dejadla tranquila, porque esta me ha ungido para el día de mi sepultura. Y donde quiera que se predique este evangelio, se hablará de lo que ella ha hecho conmigo. Entonces, cuando Juan y Pedro llegaron a la tumba vacía, entraron y vieron que estaba la tumba vacía, pero había algo que era raro. No olía a cadáver, no olía a muerte, olía a perfume de nardo que aquella mujer había ungido, porque las demás no le pudieron ungir. Iban el primer día de la semana y ya no estaba allí. Y cuando nosotros miramos a la tumba, sabemos que lo que sale de allí es olor grato para Dios. Olor era de nardo puro, es decir, olía a primavera, resurrección. Y cuando nosotros dejamos y aceptamos que el Señor nos quebrante, ¿saben qué va a pasar? Que va a salir olor grato, va a salir un perfume diferente. El viejo hombre estaba por detrás. Claro, algunos no se han enterado que el que llevan detrás está muerto. Y algunas veces el viejo hombre quiere controlarnos y caminar y llevarnos a la espalda. No, nosotros somos gente que pertenece al Espíritu. Sería rarísimo que el cadáver estuviera dirigiendo nuestra vida. Pues lo mismo ocurre cuando la vieja naturaleza quiere dirigirnos y quiere controlarnos, y la vieja naturaleza quiere decidir lo que pasa en nosotros. No, si yo tengo que aceptar que el quebrantamiento de Dios es para que pueda salir el perfume agradable delante del Señor. Amados, sé que no es agradable, pero tenemos que entender esto. El sufrimiento, el quebrantamiento es parte integrante de la vida en el Espíritu. Y uno tiene que aceptarlo y decir, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. ¿Para qué? Para que otros puedan probar el sabor de ese pan. Ese pan es algo vivo. No puede salir la vida del Señor a flote o fuera de ti a menos que tú te quebrantes. Hay un famoso libro de Watchman Nee que se llama El quebrantamiento en el Espíritu. Y Watchman Nee en ese libro habla de la mujer que rompió el vaso de alabastro. Aceptó el quebranto. Y nosotros tenemos que decidir si queremos aceptar que el Señor nos tome, nos bendiga, nos rompa y nos reparta. Porque si el Señor tú no lo aceptas, pues entonces te podrá tomar, te podrá bendecir, pero no te podrá partir. Porque seguimos siendo nosotros y nuestro yo no se quiere quebrantar.
Pero si el Señor toma, te bendice, te parte y te reparte, otros serán bendecidos. Así que tenemos que decirle, Señor, ya me has tomado, bendíceme, párteme y repárteme. Y cuando te reparte, no es que reparte tu fortuna, no es que reparte tu trabajo, no es que reparta lo que tú tienes, no, Él quiere repartir tu vida. Te quebranta y entonces tú puedes dar de lo que el Señor te ha dado a ti. Si no, no. Por eso, cuando nos acercamos a la mesa del Señor, lo que estamos tomando representa la vida que Él nos dio. Y como Él aceptó el quebranto, dice Isaías, ¿no? Varón de dolores experimentado en quebrantos. Pues el Señor fue quebrantado para que tú pudieras comer un trozo de ese pan que representa su vida. Y cuando lo tomamos, ese pan nos vivifica, nos da fuerza, nos fortalece en el hombre, en la mujer interior. Pero para que eso ocurra, Él tuvo que ser quebrantado. Para que otros puedan recibir de ti la vida de Jesús, tú tienes que ser quebrantado también. Porque para eso eres su discípulo. Bástele al discípulo ser como su maestro. Y si Él fue quebrantado, nosotros también seremos quebrantados. Ahora bien, llegará el día, ese día de gloria, en que podamos estar ante su presencia y decir, todo lo que pasé, todo lo que sufrí, todas las batallas que peleé, Señor, valió la pena con tal de poder ver tu rostro. Señor, valió la pena. Gracias por haber permitido que se quebrantara mi yo, mi viejo hombre, para que se fuera quedando atrás. Ahora puedo oler el olor grato, el perfume de Jesús. El Señor está diciéndonos, oye, déjame trabajar en tu vida. Él quiere transformarme. Él quiere transformarte. Y yo reconozco que no es algo agradable y aquí hay muchos obreros y gente que sirve al Señor y saben que pasar por quebrantos no es nada bonito ni agradable. Pregúntales. No. Pero es la manera en la que el Señor puede sacar de nuestro interior y darse a otros. Porque el Señor, le podemos regalar la Biblia a alguien, claro. O le podemos, se me fue el tiempo. Le podemos dar una Biblia, un Nuevo Testamento, pero no es eso lo que tenemos que compartir. Tenemos que compartir la vida que Jesús nos dio, la que Él ha puesto en nosotros. Cada vez que comemos un trozo de pan de la mesa del Señor, nos está dando vitalidad. Pero después tú tienes que aceptar el quebranto para poder darles a otros también. Y cuando eso ocurre, oye, empiezas a experimentar no solamente el sufrimiento, el dolor o los problemas que vienen a tu vida, empiezas a experimentar la vida victoriosa, porque Él es el que está en ti. Y podrás siempre decir, aunque haya muchas tribulaciones, aunque haya muchos problemas, aunque haya muchas luchas, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Él es el Señor de gloria. Y cuanto más quebrantado estoy, más del perfume puede salir. La Escritura nos dice que esa mujer derramó todo el frasco de alabastro sobre el Señor y la casa se llenó del perfume, lo cual significa sencillamente que todo olía al Señor. Hay algo muy curioso porque lo que hizo esa mujer, y también se nos cuenta en Juan en otro estilo, lo que hizo esa mujer fue ungir al Señor. En la historia de Betania, María le ungió al Señor los pies y le secó los pies con sus cabellos. Ahora, el ungir a alguien era un símbolo, ¿verdad? La unción era un símbolo
de la unción de Dios. Así que cuando esa mujer secó los pies del Señor con su cabello, el olor de los pies del Maestro estaba sobre su cabeza. Y ella olía al Maestro. No todo el mundo huele al Maestro. El viejo hombre huele a muerte, pero el nuevo hombre huele a perfume de nardo, huele a primavera, huele a resurrección. Y el Señor está diciendo, acepta el quebranto. Claro que nadie quiere sufrir, pero cuando aceptamos el quebranto, el Señor está transformándonos. No me gusta padecer, no me gusta tener problemas, no me gustan las luchas, pero ¿sabes qué? Es la manera en la que otros pueden notar la vida de Cristo en ti y en mí. ¿A qué hueles? ¿Hueles al viejo hombre o hueles a Cristo? Pablo decía, llevamos el olor de Cristo por todas partes. A algunos les huele a muerte. Uy, está hablándonos de un muerto, ese no puede volver. No. Es el único que ha prometido que iba a volver y lo demostró volviendo de la tumba. Iba a volver a buscar a su pueblo. Entonces nosotros tenemos que entenderlo. El quebranto es una parte de la vida en el Espíritu. Y si lo aceptamos, seremos transformados. Oleremos a Jesús. Y el olor es algo que no se ve. El olor no es algo que uno toca. Pero el olor es algo que cuando me acerco a alguien se nota. Y que cuando alguien se acerque a ti, note que llevas algo de Jesús en ti. ¿Por qué? Porque has sido quebrantado y has aceptado el quebranto. Y si olemos al Señor Jesús, podemos llevar esa fragancia por todas partes. Pero hay que aceptarlo, hay que dejarlo. Y tenemos que decirle, como Él le dijo al Padre, si puede ser, pasa de mí esta copa. Pero si no, hágase tu voluntad. No como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Y cuando uno recibe ese quebranto, por un lado está incómodo, pero por otro lado sabe que la vida del Señor Jesús se está manifestando en uno. Eso es muy importante. Cuando tú tocas la vida de otros y no le has tocado, no le has dicho nada, pero están notando que hay algo en ti que es diferente. ¿A qué huele? ¿Al viejo hombre o al nuevo? Deja que el Señor haga su obra completa, porque cuando Él toma, Él bendice. Y lo que Él bendice, Él lo parte. Y lo que Él parte, lo comparte. Y otros lo notan. Así que quizás no te acuerdes de lo que estoy diciendo mañana, porque tenemos tantas cosas en la vida. Pero ¿saben una cosa? No te olvides. Decirle, Señor, tienes derecho a tomarme, tienes derecho a bendecirme, tienes derecho a partirme y tienes derecho a repartirme. Quiero experimentarte más, Señor. Si no, pues entonces viviremos la vida de aquel cristiano que Pablo decía, hay 3 clases de hombre. Uno es el hombre natural, que no entiende las cosas de Dios. El otro es, como dice en la Nueva Versión Internacional, es el hombre inmaduro. Y el otro es el hombre espiritual. La traducción de Reina Valera decía, el hombre carnal, el que huele todavía a cadáver. Pero dejemos que el Señor haga la obra y su perfume se note en nosotros. Podemos decirle en esta mediodía ya, Señor, gracias por tomarme, Señor, bendíceme, Señor, párteme, repárteme, pero que otros noten que tú estás trabajando en mí. ¿Oramos? ¿Se lo decimos? Vamos a decirle, Señor, gracias por tomarnos y gracias por bendecirnos.
Y también gracias por partirnos, porque queremos experimentar la vida en el Espíritu, y en la vida en el Espíritu también hay sufrimientos. Tú eres el que padeció y tú eras el verdadero espíritu, el hombre espiritual. Señor, tómanos, bendícenos, pártenos y repártenos, que podamos llegar desde este lugar de Alaurín de la Torre hasta lo último de la tierra. Señor, que no nos quedemos sentados esperando, sino que aceptemos el quebranto del viejo hombre para que pueda salir tu perfume de nuestro interior. Por eso oramos y pedimos tu gracia en el nombre santo de Jesús. Amén. Y amén. El pastor con nosotros.